La mitocondria es una pequeña estructura de una célula encargada de suministrar la mayor parte de la energía que requiere la célula para realizar sus funciones. Esto debido a un proceso conocido como respiración celular. Una vez aclarada que la mitocondria forma parte de una célula, cabe preguntarse, ¿de qué se conforma una mitocondria? ¿Cuál es su estructura? A continuación vamos a ver sus partes. Digamos primero que la mitocondria es todo esto. Su estructura interna va a constar de primero una membrana externa, que es la representada por esta línea roja, que a su vez va a servir tanto de conexión con el exterior como de aislante, también como una especie de filtro para las proteínas que ingresan a la mitocondria, teniendo pocas funciones de transporte o enzimáticas en sí. En segundo punto, la membrana interna, que es esta línea amarilla, que rodea otra pequeña estructura interna. Cabe señalar que esta membrana interna contiene muchos complejos enzimáticos y sistemas de transporte que están implicados en la translocación de moléculas. En tercer lugar, encontramos el espacio intermembrana, que es este pequeño hueco que se encuentra entre la membrana externa y la interna. Este pequeño espacio está en su mayoría compuesto de una especie de líquido y enzimas que ayudan a la transferencia del ATP. El matriz mitocondrial es esta parte azul delimitada por la membrana interna. En esta zona ocurren importantes procesos metabólicos como el del ciclo de Krebs. Continuando con las crestas mitocondriales, que son estos pequeños relieves que sobresalen en la membrana interna. En estos pequeños espacios se producen procesos relacionados con la cadena respiratoria o la fosforilación oxidativa. Ahora, yéndonos al contenido de la matriz mitocondrial, aquí se pueden encontrar otros pequeños componentes, como son los ribosomas, estos pequeños puntos verdes que están en el interior, funcionando como una pequeña riboproteína que ayuda a traducir los ARN mitocondriales. Los gránulos, que son estas pequeñas esferas un poco más grandes que los ribosomas, los cuales contienen información genética para fabricar proteínas que participan en la producción de energía de la célula. Y finalmente, el ADN mitocondrial es un pequeño cromosoma con una forma de círculo, estos pequeños aritos negros que se pueden observar aquí, que se encuentran en el interior de la célula. Y representando la actuación de una enzima, se encuentran estos pequeños grupos de esferitas rosas que simbolizan la ATP sintasa. Es una enzima responsable de la síntesis de una molécula equivalente a la moneda de cambio de energía del metabolismo celular, es decir, el adenosintrifosfato o ATP. Aquí la imagen queda un poco más clara con su respectiva simbología. Como es conocido, para la obtención de energía que requiere el sistema lo podemos hacer mediante la alimentación. Un ejemplo de ello son los carbohidratos, de lo cual la manera en que obtendremos energía de ellos es mediante la glucólisis. La glucólisis es además una serie de reacciones químicas que usan las células para obtener energía a partir de la degradación de la glucosa. En la glucólisis, la glucosa entra en la célula atravesando la membrana celular. Esto tanto en las células eucariotas como las procariotas. Es una vía catabólica, ya que rompe la molécula de glucosa, donde produce energía y forma ATP. Destacando que la oxidación de la glucosa
es sin la participación de oxígeno. Así como constar de 10 reacciones químicas donde se transforma un compuesto de 6 carbonos en 2 moléculas de 3 carbonos. Conocido esto como piruvato. Este piruvato posteriormente puede pasar al ciclo de Krebs en la respiración aeróbica o en la fermentación, usando otras reacciones celulares, pasando a la mitocondria para producir más ATP. En la síntesis de energía mediante los carbohidratos también puede participar la cadena de transporte de electrones. Es una serie de transportadores que se encuentran, en este caso, en la membrana intermitocondrial, esta amarilla que se observa aquí. Lo que ocurre es que los electrones se transportan de una molécula a otra, se utiliza para la síntesis de ATP. En segunda instancia, otros macronutrientes que nos ayudan para la obtención de energía son los lípidos. Estos se absorben en los alimentos o se almacenan en el hígado. Los triglicéridos y el colesterol son los que más se han visto comprometidos en diferentes enfermedades, aunque a nivel fisiológico tienen una gran relevancia. Cabe señalar que el más del 95% de una dieta consiste en triglicéridos y el otro 5% que se compone en la dieta son colesterol, vitaminas liposolubles, ácidos grasos libres y fosfolípidos. En cuanto a los lípidos, podemos destacar también la beta-oxidación, siendo un proceso catabólico de los ácidos grasos donde se eliminan un par de átomos de carbono mediante la oxidación, hasta que el ácido graso se va descomponiendo en forma de moléculas de acetilcoenzima A, que serían posteriormente oxidados en la mitocondria, donde a su vez se va a generar energía en forma de ATP. Derivado de la acetilcolina A, podemos hablar de 4 reacciones recurrentes para su liberación y el acortamiento en 2 átomos de carbono del ácido graso. En primer lugar, la oxidación por FAD. En segundo punto, la hidratación. Tercero, la oxidación por NAD. Y finalmente la triólisis. Para que los lípidos puedan tener su entrada al ciclo de Krebs, deben eliminarse los grupos amino por la acción de enzimas. Cabe mencionar, para que los lípidos puedan ser incluidos en el ciclo de Krebs, los triglicéridos son hidrolizados, liberando ácidos grasos y glicerol en el hígado, donde se pueden convertir en glucosa. El último grupo de los macronutrientes de importancia es el de las proteínas. En cuanto a la obtención de energía a través de las proteínas, lo importante es destacar la desaminación, que no es otra cosa más que la eliminación del grupo amino. Las enzimas que catalizan esta reacción se llaman desaminasas, llevándose principalmente en el cuerpo humano dentro del hígado y también desaminando algunas en el riñón. En la eliminación del grupo amino se diferencian 2 etapas: la transaminación en el citoplasma y la matriz de las mitocondrias, convirtiendo un aminoácido en un acetoácido. Los cetoácidos que se generan en estas reacciones
ingresan en la respiración celular, ya sea como piruvato, como acetil, coenzima o como algún otro intermediario del ciclo de Krebs, lo que depende del aminoácido del que deriven. El acetoácido más empleado en las reacciones de transmisión de un cetoglutarato. Este se transforma en el aminoácido L-glutamato, que es transformado a la matriz mitocondrial de las células hepáticas, donde sufren el proceso de desaminización. El segundo punto, la oxidación del esqueleto carbonado. Los esqueletos carbonados de los 20 aminoácidos se quedan como el resto, se eliminan del grupo amino, se degradan en una siguiente ruta específica y otros intermediarios del ciclo de Krebs. Estos compuestos se oxidan complementando como el CO2, utilizado para la síntesis de la glucosa, y ácidos grasos que posteriormente serán utilizados como un combustible. Finalmente, hay que destacar la importancia de las mitocondrias en el rendimiento deportivo. Estas son vitales para convertir los nutrientes en ATP, en la cual es conocida como la moneda de intercambio energético entre las células. Este proceso es realmente relevante durante el ejercicio físico, donde se demanda una gran cantidad de energía. Las mitocondrias tienen además la función de regular diferentes fuentes de, digamos, combustible para la gestión de actividades. Estas fuentes de combustible también pueden ser glucosa o ácidos grasos, empleándolas durante ejercicios de alta intensidad. Es en el propio rendimiento deportivo donde destacan tanto el ciclo de Krebs como la cadena de transporte de electrones, pues cada uno de estos pasos se lleva a cabo en la matriz mitocondrial o en la mitocondria, en la membrana de la mitocondria interna, convirtiendo el oxígeno y los nutrientes en ATP y agua. En deportes, especialmente en aquellos que demandan una alta resistencia, tienen una mayor densidad mitocondrial en comparación con individuos no entrenados. Esta adaptación permite una producción de ATP más eficiente, la mejor tolerancia al ejercicio de larga duración y una recuperación más rápida entre sesiones de entrenamiento intensas, así como tener diferentes adaptaciones mitocondriales al entrenamiento, mejorando la capacidad aeróbica y una capacidad para alternar entre fuentes de combustible según la disponibilidad y demanda que tenga el atleta en ese momento. Cabe destacar que hablar de cada uno de los procesos mencionados anteriormente de manera detallada llevarían mucho tiempo, del cual por el momento no es el objetivo de este, sino solamente realizar su mención y considerando la posibilidad de ampliar estos temas en próximos videos. Por el momento esto ha sido todo y se agradece enormemente su atención. Muchas gracias.